compañeros que están a cargo de la primera sesión, tener listos sobre todo el material para sus intervenciones. En este sentido, vamos a proyectar ahora mismo. Vamos a dar inicio a la primera ronda de sesiones que tiene una duración de 1 hora. Cada exposición les pedimos de favor ser muy puntuales en sus intervenciones. Cuentan con 8 minutos para poder realizar su ponencia y damos la bienvenida a la primera intervención dentro de la sesión de calidad ambiental al profesor Danilo Mejía. Bienvenido, Danilo. Muchas gracias, Omar. Gracias a todos los organizadores. Vamos a hacer una presentación dual, ¿no? Vamos a empezar con mi compañera Erika y yo concluiré con el tema de resultados. Adelante, Erika. Buenos días. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, continúe, por favor. Continúa, Erika. Nuestro tema de estudio consiste en la influencia de PM2.5 sobre la temperatura ambiental en el Ecuador continental con el uso de técnicas de teledetección. La contaminación del aire hoy en día es un problema muy serio que afecta tanto a países en vías de desarrollo como países desarrollados. Existen muchos contaminantes en el aire que afectan principalmente a la salud de las personas. Entre ellos se encuentra el PM2.5, el cual está siendo muy estudiado en los últimos tiempos. El PM2.5 es una partícula muy fina de 2.5 micras. Esta, por su capacidad aerodinámica, es capaz de transportarse a largas distancias y quedarse mucho tiempo retenido en el aire, por lo que afecta más a la salud de las personas, la visibilidad y el clima global en general. Existen varios estudios que han determinado que existe una influencia de factores meteorológicos con el PM2.5, como la humedad, la temperatura, la presión, la precipitación, el viento. En nuestro estudio nos enfocaremos en la temperatura. La temperatura es un factor que nos permite evaluar diversos fenómenos meteorológicos y este nos puede decir la concentración en masa de PM2.5. Se han realizado varios estudios a nivel de muchos países que determinan esta relación de temperatura y PM2.5, con lo cual luego se pueden tomar medidas preventivas para mejorar la calidad del aire. En el Ecuador es por tal razón que en el Ecuador existen estaciones que miden tanto el PM2.5 como temperatura. Sin embargo, las estaciones son muy escasas a nivel de todo el Ecuador y no se puede tener una información global de todo el Ecuador. Por lo que el uso de la tecnología de la teledetección es muy interesante para evaluar hoy en día el comportamiento de la atmósfera. Mediante la teledetección, nosotros podemos obtener una información a escala global y diferentes resoluciones espaciotemporales. Especialmente durante la época de pandemia nos hemos dado cuenta que se han realizado muchos estudios gracias a la teledetección, ya que nos permite obtener información y evaluar el comportamiento de los gases y obtener información de variables meteorológicas sin salir al campo, ya que en esta época no se podía realizar esas actividades. Dentro de los métodos para nuestro estudio seleccionamos a la zona de estudio a nuestro país, el cual se encuentra sobre la línea ecuatorial. Tiene una población de 17.023.000 habitantes. El periodo de estudio seleccionado fue desde diciembre del 2018 a marzo del 2020. El conjunto de datos que obtuvimos fueron imágenes de MERRA2, de reanálisis ERA5 y estaciones meteorológicas. MERRA2 nos proporciona una información
global de PM2.5 con una resolución de 1 kilómetro cuadrado. De MERRA2 nosotros obtuvimos las imágenes de PM2.5 promediadas mensuales durante el periodo desde diciembre del 2018 a marzo del 2020. Asimismo, de reanálisis ERA5 se obtuvo información de datos de temperatura, ya que este nos proporciona información satelital de diferentes variables meteorológicas a una resolución de 25 kilómetros cuadrados. Es el reanálisis más moderno actualmente y de ahí se obtuvieron datos de temperatura del aire de 2 metros de altura. Y contamos también con estaciones meteorológicas que nos proporcionó el INAMI. 56 estaciones meteorológicas que se encuentran distribuidas a nivel de todo el Ecuador. Dentro de la metodología, algo muy importante es poder validar la información de los datos satelitales con estaciones in situ. Es por eso que nosotros, para poder hacer esto, extrajimos la información del píxel de las imágenes de ERA5 según la ubicación de cada punto de la estación, para posteriormente realizar una validación de nuestros datos, ya que nuestro objetivo de estudio es determinar la influencia del PM2.5 sobre la temperatura ambiental. Y continúa Danilo con la presentación. Danilo, por favor, activa el micrófono. Muy buenos días. Ya como resultados, como tal, si puedes pasar la diapositiva, tenemos primero un análisis de toda la temperatura a nivel país de los diferentes meses. Pues necesitamos tener una serie de datos, una base de datos para poder nosotros relacionar. Por eso es que trabajamos desde el 2018, por un lado, porque están disponibles las imágenes sin ningún tipo de problema. Luego de esto, también tuvimos resultados de PM2.5 a nivel país, el cual nos ayudó a entender un poco el comportamiento de este gas en particular, si puedes pasar la diapositiva, del comportamiento de PM2.5 sobre el país, ¿no? Como podemos ver, hay concentraciones fuertes sobre el país en algunos meses, sobre todo octubre. Tenemos unas concentraciones altas, que es una de las más altas que se pudieron registrar, de 38.13 microgramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy buena para poder nosotros monitorear las concentraciones de calidad del aire a nivel país, ¿no? Como sabemos, no todas las ciudades del Ecuador tenían una red de monitoreo capaz de obtener datos en tiempo real. Es por eso que estas técnicas de detección nos permiten conocer a nivel espacial el comportamiento de las concentraciones de ciertos gases, ¿no? Luego de esto, una vez que tuvimos ya los resultados de las imágenes como tal, nosotros extrajimos, como dijo Erika, los valores de los píxeles para poder validar. Por un lado tenemos nuestra relación entre la temperatura in situ, que le llamamos nosotros, de las estaciones meteorológicas y los datos de la imagen satelital de ERA5, teniendo como resultado un coeficiente de determinación de 0.83. Es un coeficiente muy bueno, pues nosotros dividimos en varias regiones, región costa, región sierra y región oriental, para poder ver si es que tienen relación por las zonas geográficas. Teniendo a nivel país, a nivel continental, tenemos muy buena relación. Es decir, que las imágenes satelitales nos sirven muy bien como para poder nosotros trabajar en temas de temperatura y poder conocer el comportamiento. Recordemos que estas imágenes tenemos una temporada de cada 3 horas, entonces nos ayuda mucho para poder conocer el comportamiento de una temporada muy corta. Por otro lado, tenemos los resultados ya de PM2.5, una vez que tenemos las imágenes ya descargadas, homogenizadas para poder relacionar en sí, aquí usamos algunas técnicas, usamos regresiones lineales, usamos Geographic Regression Models, para poder conocer el comportamiento de esta relación. El momento que hicimos esta operación pudimos obtener una relación de 0.84, diciéndonos que existe una relación muy fuerte entre la temperatura y el PM2.5. Es por eso que nosotros hemos podido notar, incluso en los pequeños meses que tuvimos, en los meses de emergencia sanitaria, que tuvimos unas bajas de concentraciones de PM2.5 a nivel país, a nivel de muchas ciudades, y es por eso que la temperatura tuvo otro comportamiento ahí, ¿sí?
Obviamente hay que analizar también temas de cambio climático, que son otras variables que lo estamos haciendo con otro estudio que lo estamos realizando. Es importante notar, ¿no? Ya como para finalizar, es importante notar que nosotros hemos visto una utilidad muy fuerte de la teledetección para poder hacer análisis a nivel país. Recordemos que hay muy pocas redes de monitoreo, de tanto de aire como de climatología. Entonces vimos la necesidad y hemos relacionado para ver cómo se comporta en una primera fase del proyecto, ver el comportamiento y usarlos como una herramienta a futuro, ¿no? Recordemos que la teledetección es un campo muy amplio, el cual nos puede servir para resolver, para darnos una herramienta para la toma de decisiones. Hoy en día hemos visto que ciudades como Guayaquil, a pesar de que no tiene una red de monitoreo fuerte, les estamos ayudando a tener unos inventarios atmosféricos en base a imágenes satelitales, ¿no? Recordemos que hay proyectos mucho más grandes, mucho más, con una presión mucho más fuerte hoy en día, como Sentinel-5, que nos da un comportamiento más seguido de las concentraciones de aire, ¿no? Me parece que se me acabó el tiempo. Muchas gracias por el tiempo y las preguntas nos veremos en un rato más. Gracias. Muchísimas gracias, Danilo, por respetar sobre todo el tiempo. Reiteramos y les damos la más cordial bienvenida a todos los integrantes de la sesión 1 de calidad ambiental. Les damos la bienvenida a Hermel Álvarez, a Lorena Orellana, a José Guamán, quienes nos apoyarán con las siguientes intervenciones. La segunda sesión está a cargo de Hermel Álvarez. Bienvenido, Hermel, y le invitamos sobre todo a que comparta su pantalla y les pedimos y les reiteramos cronometrar también muy bien su tiempo. Bienvenido, Hermel. Buen día. No se le escucha. Bienvenido, Hermel. Buen día, ¿me escuchan? Ahí sí. Muchas gracias. Sí, voy a compartir pantalla. Por favor, me comentan si la pantalla se puede visualizar. Perfecto, ahora estamos. Listo. Muy buen día. Un grato saludo a todas las personas que están formando parte del Segundo Congreso Nacional de Geografía en el Ecuador. El tema que voy a presentar el día de hoy es la caracterización de la isla de calor urbano superficial en la ciudad de Cuenca mediante imágenes satelitales Landsat 8. El trabajo fue realizado por mi persona en acompañamiento con mi director, Danilo Mejía. ¿Sí? A manera de contextualizar un poco en sí lo que trata este fenómeno, podemos mencionar que, como conocemos, el acelerado proceso de urbanización siempre ha traído consigo un reemplazo de lo que son las superficies, sobre todo lo que tiene que ver con superficies naturales. Estas han sido reemplazadas por materiales de construcción que generalmente pueden ser ladrillos, bloques, asfaltos y otros materiales típicos de las zonas urbanas, ¿sí? Que tienen la capacidad tanto de captar como almacenar grandes cantidades de calor en relación con las superficies que nosotros podemos encontrar en las áreas rurales, que generalmente son densas coberturas vegetales. ¿Sí? Existen dos principales razones por las que las superficies urbanas siempre son más calientes que las áreas rurales. La principal es que la mayoría de los materiales que encontramos en las zonas urbanas son impermeables, por lo que no existe la humedad suficiente para que pueda disipar la energía en forma de evaporación. Otra de las razones, y la segunda, es que la mayoría de los materiales en el área urbana son oscuras, por lo que atrapan y recolectan mayor radiación solar. ¿Sí? Este desequilibrio energético que se presenta tanto en la zona, el desequilibrio energético que se presenta a nivel del suelo, tanto en la zona urbana como en la zona rural, es lo que genera que se provoque un diferencial de temperatura. A este diferencial de temperatura es lo que nosotros le conocemos como isla de calor urbano. ¿Sí? Si bien es importante destacar, el fenómeno isla de calor urbano tiene también efectos positivos, no solamente tiene efectos negativos, entre los cuales un positivo podemos encontrar que en las zonas con climas fríos permite reducir lo que es los costes de calefacción. Sin embargo, se ha demostrado a nivel mundial que los impactos negativos superan a los beneficios positivos, sobre todo en las grandes ciudades del mundo, las cuales se encuentran en climas subtropicales. ¿Ya? Sí, con este contexto como tal, sí, con este contexto de lo que es la isla de calor urbano, quiero presentar parte de la investigación en la que se ha trabajado, que se ha desarrollado en lo que es la ciudad de Cuenca y su zona de expansión inmediata, tal y como se presenta en la ilustración 2. ¿Sí?
Para esto nosotros hemos desarrollado una metodología la cual la hemos clasificado en diversas etapas. La primera es la selección de las imágenes satelitales. Como mencioné el título de la presentación, se trabajaron con imágenes satelitales de Landsat 8 que comprenden el periodo del año 2013 a 2017. Esta limitación de imágenes principalmente por el tema de la nubosidad. A cada una de las imágenes se le realizó un preprocesamiento, llevando a cabo calibraciones radiométricas, calibraciones geométricas y también las respectivas correcciones atmosféricas. Lo que tiene que ver con el cálculo de la temperatura superficial terrestre, conocida por sus siglas en inglés como LST, que es un indicador directo para poder determinar el fenómeno de isla de calor, fue utilizada la metodología propuesta por Memen-Wall en el año 2017, que utiliza un método de un solo canal, es decir, utiliza solamente una banda térmica, en este caso se utilizó la banda 10, y a partir del algoritmo, sí que utiliza lo que son constantes atmosféricas, la temperatura de brillo, la radiancia propia de la banda espectral, pudimos calcular la temperatura superficial. Con esta temperatura encontrada se procedió al cálculo de la intensidad. ¿Sí? Dentro de los principales resultados que nosotros pudimos encontrar, uno de los más llamativos es que podemos caracterizar cuáles son las zonas de Cuenca que tienen las más altas temperaturas. Nosotros tenemos que Gil Ramírez, que las parroquias urbanas de Gil Ramírez, El Sagrario, San Blas, son lugares o son áreas en donde las temperaturas elevadas sobrepasan los 35 grados Celsius, recordando que es la temperatura superficial del suelo, ¿ya? Y adicionalmente existe un grave problema, porque estas mismas parroquias presentan una superficie con más del 50% de su territorio con grandes con grandes elevaciones de temperatura, ¿sí? Estos son indicadores bastante directos y bastante concretos que nos hacen pensar y nos hacen que estas zonas tienen que comenzar a tomar medidas de mitigación que nos permitan ayudar a controlar sobre todo las exacerbadas temperaturas que tenemos en estas zonas, ¿sí? Otro de los resultados más importantes en sí, en el que se concentró también el estudio, es ya calcular cuál es la magnitud del fenómeno isla de calor urbano. Para eso nosotros utilizamos lo que es una metodología bastante utilizada en artículos, que es seccionar nuestra área de estudio, y la cual se dividió en 3 polígonos, ¿sí? Se consideró lo que es el núcleo urbano de la ciudad de Cuenca, esto a través de ordenamiento del uso de suelo, para el año 2013. También se utilizó lo que es un segundo polígono, que podríamos caracterizarla como la zona suburbana, y finalmente tenemos un tercer polígono, ¿sí? En donde se caracterizó ya lo que es en sí el área rural. Esto de aquí fue utilizada para nosotros poder comenzar a calcular lo que es la temperatura promedio del nivel del suelo en cada uno de los polígonos determinados. De esta manera se utilizaron las 5 imágenes satelitales y se determinaron cada una de su temperatura promedio. Al final podemos determinar que el núcleo urbano, en los 5 años de estudio, pues presenta una temperatura promedio de 33.69 grados Celsius, la segunda zona una de 29.86 y la tercera zona 28.82. Como podrán apreciar, claramente nosotros podemos determinar que a medida que nos alejamos del núcleo urbano de la ciudad, la temperatura superficial del suelo comienza a disminuir. Es un comportamiento bastante interesante y que ha sido registrado ya también en muchos varios artículos científicos que dice que siempre la temperatura de las zonas alejadas al núcleo van a ser menores, ¿ya? Finalmente, para el cálculo de la magnitud, lo que se hace y lo que está en la bibliografía es que podemos restar la temperatura promedio del área urbana menos la temperatura promedio del área rural. Entonces, de esta manera, al tener 2 zonas, una zona suburbana y una zona rural, hemos determinado dos índices que nos van a permitir poder relacionar cuál es el comportamiento. El mismo patrón se siguió para cada una de las imágenes, se restaron cada una de esas temperaturas, tanto del núcleo urbano como de cada una de las zonas de evaluación, y al final lo que se pudo obtener como resultado es que el promedio de la intensidad SUGI es de 3.83 grados Celsius, cuando restamos el núcleo urbano menos el área suburbana. Y luego tenemos un 4.87, que sería al restar el núcleo urbano menos el área rural, como se. Podrán ver que la intensidad SUGI, a medida que nos alejamos del núcleo urbano de la ciudad de Cuenca, comienza a aumentar. Es una información bastante interesante que nos va a permitir, sobre todo, gestionar el uso de suelo y tener parámetros de mitigación que nos permitan controlar este fenómeno que en la ciudad de Cuenca es muy poco estudiado. ¿Sí? Con esto finaliza mi presentación. Creo que estoy dentro del margen del tiempo y por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Hermel. Efectivamente, ha sido muy justo en el tiempo.
Les invitamos a los asistentes y a los participantes de esta sesión, invitarles a que se puede escribir en la sección de preguntas y respuestas. Se pueden plantear las inquietudes para los panelistas de quienes están interviniendo. La tercera intervención corresponde a Lorena Orellana con el tema análisis multivariado para la construcción de un índice de calidad ambiental. Bienvenida, Lorena. Le escuchamos. Sí, soy yo. Mi nombre es Viviana Guamán. Buenos días a todos. Esta es la presentación de nuestro proyecto Análisis Multivariado para la construcción de un índice de calidad ambiental urbana en la ciudad de Cuenca, Ecuador. La construcción de índices puede ser vista como una solución para comprender los diferentes aspectos de la calidad ambiental urbana. Estos índices utilizan modelos matemáticos para proporcionar una descripción condensada y simplificada de múltiples variables. Es necesario que estos índices sean construidos a un nivel desagregado debido a que las ciudades son sistemas complejos en donde las condiciones ambientales pueden exhibir diferencias significativas entre zonas de una misma urbe. Cuenca tiene algunos factores que inciden en la calidad ambiental de la ciudad. Es una ciudad que responde a un modelo enfocado al uso de vehículos, siendo estos la principal fuente de contaminantes atmosféricas de la ciudad, generando alrededor del 57% del total de emisiones contaminantes. Asimismo, los vehículos contribuyen a los altos niveles de ruido en Cuenca. El objetivo de nuestra investigación fue construir un índice de calidad ambiental urbano para la ciudad de Cuenca, Ecuador y CAU, utilizando estadística multivariada a nivel de sectores censales, con el fin de identificar la situación actual de la ciudad y proporcionar una herramienta para la toma de decisiones. Cuenca tiene una superficie de 7.4 kilómetros cuadrados, una población de 330,000 habitantes, 15 parroquias urbanas y 802 sectores censales. Como los datos que utilizamos para la construcción del índice de calidad ambiental urbana ICAO fueron 6 indicadores. Estos fueron áreas verdes, áreas edificadas, temperatura superficial terrestre, densidad poblacional, ruido y dióxido de nitrógeno. Son estos 6 que estoy marcando ahorita. Nos basamos en el trabajo de Li Weng. Primero se realizó un análisis de correlación de Pearson para conocer las relaciones entre los indicadores. Después se realizó un análisis de componentes principales PCA, el cual nos permitió construir el ICAO en cada uno de los sectores censales. El análisis de componentes principales permite transformar y reducir un conjunto de datos a nuevas variables denominadas componentes. Las puntuaciones de los componentes se utilizaron como un índice que explica aspectos de la calidad ambiental urbana. Los componentes se ponderaron usando el porcentaje de varianza explicada y luego se agregaron usando esta ecuación que ven aquí, en donde W es el porcentaje de la varianza explicada y F es la puntuación del componente. Se crearon mapas para visualizar cada uno de los aspectos de la calidad ambiental en cada sector censal y para una mejor comprensión los valores del ICAO se dividieron en 5 intervalos. Ven aquí. Como resultados obtuvimos estos mapas de los 6 indicadores que fueron usados para la construcción del ICAO. El primer mapa de áreas verdes muestra que hubo una mayor distribución de vegetación en las periferias que en el centro de la ciudad. Por otro lado, el área de áreas edificadas reveló que estas se concentran en el centro de la ciudad. En los mapas tanto de temperatura superficial del suelo, de ruido y de emisiones de dióxido de nitrógeno se observaron valores más altos en el centro de la ciudad, como ven aquí, que en las periferias. Igualmente, el centro histórico presentaba mayor densidad poblacional. Después se calculó la correlación de Pearson. En esta matriz vemos cómo hay una correlación negativa entre las variables áreas verdes y el resto de las variables. En especial existe una alta correlación con áreas edificadas. También llama la atención la alta correlación entre áreas edificadas y temperatura superficial del suelo. En cuanto a las comunalidades que presentan los indicadores, se obtuvieron valores próximos a 1, lo que indica que estos indicadores sí se ajustan de forma correcta al análisis, concluyendo que para el cálculo del ICAO se pueden usar todos los 6 indicadores. Entonces aquí está el análisis de PCA, donde utilizamos una rotación Varimax con los componentes para mejorar y aclarar su interpretación. Aquí están los 6 componentes abajo
y con los autovalores en el eje izquierdo y la varianza explicada en el eje derecho. Extrajimos los dos primeros componentes y como vemos los primeros dos logran explicar el 77% de la varianza. Entonces aquí tenemos la matriz de cargas rotadas. La interpretación de las cargas es la clave en el análisis de PCA. Estas cargas miden las relaciones entre variables y los componentes. Si los valores son próximos a 1 o menos 1, las cargas factoriales son altas, en tanto que si los valores son 0, próximos a 0, las cargas factoriales son bajas. Además de interpretar qué cargas corresponden a qué componente, tenemos que saber interpretar el significado de cada componente. En este caso, del ICAO quiere decir qué aspecto del ambiente explica cada componente. Vemos que el primer componente está explicado por casi todas las variables de excepción de ruido, y el segundo está explicado por ruido y dióxido de nitrógeno. Entonces, el primer componente estaría relacionado con estructura de la ciudad. Los sectores con un bajo puntaje, como vemos aquí, tienen mayor presencia de áreas verdes, menor temperatura superficial, menor concentración de emisiones de dióxido de nitrógeno, y son los sectores con menor densidad poblacional. En su mayoría se encuentran en las periferias de la ciudad, mientras que los sectores con alta puntuación se encuentran en el centro de la ciudad. En el componente 2 estaría asociado a efectos de la contaminación. Los sectores con altos puntajes se encuentran en el centro histórico. Además, como vemos aquí, hay sectores alrededor del terminal terrestre y la autopista al sur, con valores muy altos, pudiendo indicar posiblemente la presencia de alto tráfico vehicular en estas zonas. Por el contrario, vemos cómo en las periferias presentan bajas puntuaciones en este componente. Con estos dos componentes, entonces el índice ICAO resultó en la combinación de estos dos componentes que representan los diferentes aspectos de la calidad del ambiente, como ya vimos. Los dos componentes tienen una contribución negativa a la calidad del ambiente, por lo tanto las puntuaciones se invirtieron mediante un signo negativo. Para calcular el ICAO de cada sector censal, los componentes se ponderaron usando estos porcentajes de varianza que ya conseguimos y luego se agregaron usando esta ecuación. El índice de calidad se clasificó en estas 5 categorías, como vemos aquí. Y aquí está el mapa del ICAO, del índice de calidad ambiental urbano de Cuenca. Los resultados muestran que aquellos sectores censales que se encuentran en la zona céntrica de la ciudad poseerían menor calidad ambiental y por el contrario, los que se encuentran en las periferias presentarían mayor calidad ambiental. Como conclusión, la generación del índice de calidad ambiental urbana, utilizando análisis multivariados a nivel de sectores censales, nos permitió evaluar y visualizar espacialmente la situación de la calidad ambiental de la ciudad. Los componentes que se obtuvieron presentan una importante representatividad de los aspectos que afectan a la calidad del ambiente de Cuenca. Y como recomendación para futuros análisis, consideraríamos incluir un mayor número de variables relacionadas a la calidad ambiental, ya que se podría generar un índice más robusto y que explique más aspectos de la calidad ambiental. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Liliana, por su precisión en la intervención en cuanto al tiempo, y le pido disculpas, tenía en mis registros otro nombre. Ha sido la intervención de la ingeniera Viviana Guamán con la tercera ponencia. Damos a continuación la bienvenida a José Guamán, Jonathan Zúñiga, Sandra Cobos y José Solano con el tema de localización de estaciones de transferencia mediante técnicas de análisis multicriterio basado en el caso de estudio de la provincia de La Suay. Bienvenidos, por favor. Bien, buenos días con todos. Muchas gracias por su presencia en este segundo Congreso de Geografía Nacional. Como ya lo he dicho, el tema que hemos presentado se llama localización de estaciones de transferencia mediante técnicas de análisis multicriterio basado en SIG. Caso de estudio, provincia de La Suay, Ecuador. Este estudio parte básicamente de las fuertes implicaciones socioambientales en la gestión y administración de residuos sólidos, el cual hace un llamado a autoridades y ciudadanía a encontrar soluciones integrales, sobre todo por la excesiva generación de residuos sólidos derivado, por la falta de políticas de reutilización, reciclaje y por el costo elevado que tiene la fase del transporte. A nivel latinoamericano hemos encontrado falencias tanto en carencia de personal, deficiente cobertura de recolección, baja educación ambiental, insuficiente financiamiento e inadecuada disposición final.
Yendo a la realidad de los cantones de la provincia de la Azuay, la cual no es muy ajena a la realidad nacional, se encontró que se emiten estudios de sustentabilidad económica, reutilización, economía circular, transporte, aprovechamiento, al igual que hay carencias tanto de recursos técnicos, económicos e infraestructura. Bajo este antecedente vemos que la fase de transporte, la gestión de residuos sólidos y recolección llega a representar entre el 50 y 70% de todos los recursos que se asigna para este tipo de actividades. De ahí que muchos autores y organismos han coincidido que las estaciones de transferencia se vuelven la solución más viable para afrontar estos problemas. Ello nos brinda ventajas como rentabilidad, eficacia económica, ambiental, reducción de costos. Además, con la posibilidad de que se pueda incorporar puntos de clasificación, recuperación y aprovechamiento u otras tecnologías, convirtiéndolos así en un punto limpio que nos ayudará a reducir los residuos que se desplazan hacia los sitios de disposición final. Viendo la realidad de la provincia de la Azuay, vemos que 7 cantones depositan sus residuos en lo que es la ciudad de Cuenca, en el relleno de Pichacay, 4 han formado una mancomunidad en el relleno de Huascachaca, mientras que los restantes depositan en botaderos locales, relleno propio o fuera de la provincia, como es el caso de Pucará. También se ve la considerable distancia que recorren los vehículos recolectadores hacia los sitios de disposición final y el poco aprovechamiento que se da en la provincia. Características ideales que nos entran en el contexto de las infraestructuras antes mencionadas. Entonces, el problema parte justamente para presentar cómo implementar estas infraestructuras. Para ello hemos optado por un análisis multicriterio, mediante el cual se ha hecho una amplia revisión bibliográfica para seleccionar criterios, los mismos que serán llevados a cabo a una jerarquización, a una ponderación por el método AHP. Esta información posteriormente se la procesa mediante sistemas de información geográfico y se considera aquellos sitios o lugares donde no se puede implementar y mediante un índice de factibilidad nos dará como resultado todas las zonas aptas justamente para implementar estas infraestructuras. Como se lo mencionó, hemos realizado una revisión bibliográfica amplia. Como lo pueden ver, hemos revisado 7 normas latinoamericanas, 28 artículos científicos de alto impacto, 8 estudios técnicos y 10 estudios de tesis. Estos criterios se los han clasificado en 4 categorías. Tenemos categorías ambientales, sociales, económicas y técnicas, respetando los pilares del desarrollo sostenible y sustentable. Bajo esto, cada una de las categorías a su vez presenta criterios y los respectivos criterios a su vez presentan subcriterios. Es decir, hemos hecho una ponderación jerarquización a nivel de 3 niveles. El método jerárquico, como lo vemos aquí, se hace una matriz pareada en una matriz A, la cual tiene que ser normalizada mediante una matriz N, como lo podemos ver aquí, y sus promedios mediante filas nos darán los pesos que cada uno de ellos presentará frente a otra alternativa que se está comparando. La ventaja de esta técnica es que nos permite tener una razón de consistencia, un índice de consistencia cuyo valor, al ser menor a 0.10, nos demuestra que aquellos valores que nosotros hayamos seleccionado dentro de la matriz inicial tengan una coherencia de consistencia. Mientras ese valor se cumpla, básicamente encontraremos una matriz consistente y que puede ser utilizada en el análisis multicriterio. Una vez que hemos comparado cada uno de estos criterios, vemos aquí ya también cómo han quedado ponderados. Vemos que dentro de la categoría de ambientales, la más relevante ha sido la distancia a ríos, con un 63%. Vemos que en la categoría de sociales, el uso de suelo es más primordial. Vemos en económicas que la distancia a centros de gravedad es bastante importante. Y en técnicas vemos el criterio de las pendientes. A su vez, esta variable técnica se ha convertido en la más importante dentro de las 4 categorías analizadas y seguida de la categoría ambiental. Ya como resultado de someterle al análisis multicriterio o someterle al proceso de información geográfico, vemos que en el Azuay tenemos aproximadamente el 80% de su territorio como zona restrictiva. Entonces, no tiene factibilidad de ubicación para estas infraestructuras. Más sin embargo, los suelos factibles son del 22.8% que presenta para implementar estas estaciones. Ya bajo un análisis de factibilidad, idoneidad y de distancias, encontramos que cantones ideales para implementar estas infraestructuras que reúnan la mayor cantidad de
cantones para lograr una integración sin perder de vista las consideraciones antes mencionadas han sido los cantones de Paute, Sixig y Navón. A su vez, que vemos cómo se ha reducido notablemente las distancias que pudieron ver en diapositivas anteriores. ¿Qué podemos decir, pues, entonces, bajo todo este análisis que se ha realizado? Que se demuestra que las estaciones de transferencia polivalentes permiten sustentabilidad económica, ambiental y social mediante una correcta ubicación en el territorio. También que el índice de factibilidad se liga a criterios de análisis, juicio de expertos, tomadores de decisiones al momento de construir las matrices comparadas mediante el técnico HP. Las ponderaciones otorgadas a categorías, criterios y subcriterios pueden ser sujetos de debate frente a otras realidades. Sin embargo, el estudio se constituye como una aproximación o una guía que contribuya a organismos nacionales en la responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. También se va hacia un marco más externo que puede ser aplicado también en realidades similares del altiplano ecuatoriano o latinoamericano. Cabe destacar que en la provincia de La Suay, solo un cantón representa el 72% de los residuos generados y su gestión es más fuerte y sólida en comparación al restante de los cantones. De ahí la necesidad de integrarlos a esta comunidad. Y finalmente, las principales aportaciones del estudio es una metodología que ya se ha probado extensamente en diferentes situaciones y ahora se lo ha llevado hacia el ámbito de residuos sólidos en la parte de estaciones de transferencia. Nos permite un trabajo simultáneo con información en diferentes formatos, escalas, fuentes, una adecuación a la realidad territorial y disponibilidad de información básica, así como una metodología participativa que combina el juicio de varios expertos de diferentes ramas de la ciencia. Con ello se llega a un compendio mucho más seguro y se eliminan los problemas de abstractividad. Eso ha sido todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias por su atención. Eso. Muchísimas gracias, José, por su intervención y por estar en el tiempo. Ahora damos paso a la sección de preguntas y respuestas que los asistentes nos han participado en este espacio. Algunas de estas preguntas ya han sido en realidad respondidas por cada uno de los autores y hay una que está planteada y le invitamos a Hermel para poder responder si es posible. ¿Cómo la isla de calor afecta la calidad del aire? Bueno, ¿se me escucha? Sí, Hermel. Una interesante pregunta. La isla de calor urbano superficial puede afectar de dos maneras a la calidad del aire como tal. Una de las primeras maneras es que al aumentar el consumo energético, sobre todo con el tema de calefacción, se van a emitir gases de efecto invernadero, que todos conocemos cuáles son los efectos asociados a esto. Y una segunda manera es que cuando tenemos nosotros temperaturas altas en lugares muy industrializados, se puede generar lo que es el ozono troposférico, ¿ya? Y el ozono troposférico más compuestos orgánicos volátiles frente a una intensidad alta de temperatura nos genera lo que es el smog fotoquímico, ¿sí? Que son un problema que generalmente se encuentra en las grandes ciudades. Estos dos principales factores son las maneras en las que la isla de calor urbano puede afectar la calidad del aire en una ciudad. Muchísimas gracias, Hermel. Continuando con las inquietudes que al parecer ya fue respondido, lo quisiéramos compartir en este espacio. Es una pregunta para Danilo Mejía. ¿Se debe realizar algún preprocesamiento de las imágenes ERAS para ser utilizadas? ¿Qué tal? Gracias por la pregunta, Omar. A ver, básicamente las imágenes son nivel L1, son imágenes que vienen con preprocesamiento de radiométrico y topográfico, pues el sensor capta directamente la longitud de onda de temperatura, ¿no? Estas imágenes, lo que no se nombró fue que son descargadas a través de la plataforma Google Engine, que ya Google Engine se encarga de darnos un preprocesamiento para que se agilite el tema del trabajo de la teledetección. Es una muy buena herramienta Google Engine para poder trabajar en temas espaciales hoy en día y sobre todo procesos fuertes y grandes. Entonces ahí nos podemos descargar con un script que si alguien lo necesita lo podemos compartir para poder descargarse las imágenes y poder trabajar en varios temas, ¿no? Muchísimas gracias, Danilo.
Les invitaría a las personas que nos acompañaron en este panel, en esta sesión, si podrían prender las cámaras para poder también que esto sea interactivo, este diálogo nada más. Bien, hay una pregunta también para Erika. Nos indican qué tamaño de píxel de material particulado es recomendable para el estudio y si estos resultados se los comparó en campo con algún equipo de medición de PM2.5. Esto lo puedo responder más. Perfecto. Yo mismo, ¿sí? Sí, Se lo hizo una relación con las estaciones existentes, de las redes existentes a nivel país, es decir, Ecuador y Quito. Sin embargo, estamos obteniendo un poco más de datos para ver si encontramos estaciones tal vez en la zona costera y zona oriental para mejorar nuestro modelo. Sin embargo, hemos tenido un resultado de 0.5 de relación, que no es mala. No lo pusimos porque queremos asegurarnos con otras estaciones que estamos yendo a adquirir los datos, pero este es justo la dificultad de poder relacionar con el tema de calidad del aire, no la falta de información a nivel país, como para poder tener una relación fuerte y sobre todo homogénea. Pero hay una relación, digámoslo, en esta primera fase, una relación cero ciclo que no es mala en temas de detección de calidad del aire. El tamaño del píxel, estamos trabajando con un píxel inicialmente de 5 kilómetros. Hicimos un resampleo a 1 kilómetro, tanto para temperatura como para PM2.5, para igualar sobre todo píxeles espaciales y poder hacer las relaciones ya estadísticas. Eso sería. Pero haberlo respondido. Una consulta para Viviana. ¿Cuál es efectivamente qué se puede esperar de ese índice de calidad ambiental en la ciudad de Cuenca? ¿Se puede mejorar esa información? ¿Es posible incorporar nuevos datos? ¿Qué recomendaciones tendrían? Viviana, por favor, si activa su micrófono, si es tan amable. Sí, creo que sería bueno tal vez incluir datos de otros contaminantes y tal vez evaluar la posibilidad de hacer el análisis a otra escala, otra unidad geográfica usando datos más actuales, porque los datos que estamos usando, la población, por ejemplo, la sacamos de las proyecciones de los censos del INEC del 2010. Entonces sí hay esos problemas de que ya pasaron bastantes años, entonces creo que... Perfecto, Sí. perfecto. Muchísimas gracias, Viviana. Y hay una pregunta también que está en nuestro espacio y señala, respecto a las islas de calor, ¿los árboles son una buena opción de mitigación? Bueno, respondiendo a la pregunta, realmente sí, los árboles son una de las mejores formas para poder mitigar el fenómeno de calor, sobre todo porque nos van a permitir disipar la energía que llega a la superficie del suelo mediante lo que es la evaporación. ¿Sí? No obstante, es importante destacar que no se puede sembrar cualquier tipo de árbol. Está claramente determinado que muchos árboles son responsables de grandes emisiones de compuestos orgánicos volátiles que, como se respondió anteriormente, pueden potenciar a que se genere ozono troposférico. Entonces, el sembrar árboles no solamente consiste de sembrar cualquier tipo, sino saber exactamente qué árbol corresponde a nuestra zona para evitar de esta manera exacerbar lo que es la contaminación a la calidad del aire. Muchísimas gracias. Y la última pregunta para José. Efectivamente, en el tema de la planificación y el ordenamiento territorial, uno de los temas más complicados es el manejo y depósito de los residuos sólidos. ¿Qué posibilidad mira hacia el futuro de poder empezar a trabajar mancomunadamente, es decir, en asociación entre municipios para optimizar los depósitos? Es imposible que cada ciudad o que cada asentamiento urbano pueda tener un depósito en específico. ¿Qué opinión tiene José? Bueno, gracias por la pregunta. Uno de los principales problemas, como usted lo ha dicho, es justamente el problema geográfico que tiene cada municipalidad para... He perdido contacto con José, no sé si... Vamos a esperar unos
segundos, unos instantes, a ver si podemos retomar el contacto con José. Al parecer se ha quedado sin señal. Si me confirma uno de los panelistas que si me están escuchando ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Sí, Omar, estamos escuchando. José, está apagado el micrófono, si es tan amable. Sí, perdón, tuve un problema de conexión. Perfecto. Comentaba, lo más importante es llevar estos convenios intercantonales, intermunicipalidades, a una conjunción para que se pueda llevar a cabo estos procedimientos para minimizar no solo costos operativos, sino también costos de procedimientos, costos de infraestructura. Y se ven reducciones inclusive de 30 a 50% al formar mancomunidades. Y ya lo vimos en un principio, cómo representa estos costos por cada uno de los cantones. Entonces, sí es muy importante la integración de las municipalidades, de los diferentes cantones, llevarlos a cabo e integrar justamente esto dentro de los planeamientos urbanos. Perfecto, muchísimas gracias, José, y les queremos nuevamente reiterar un agradecimiento a todos los panelistas de la primera sesión. Quedamos muy agradecidos por su participación y esperamos que nos puedan seguir acompañando a lo largo de la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. A continuación,